Amén, amén, buenas noches, bienvenidos. Gracias al Ministerio de Alabanza, de verdad que siempre lo digo, qué conexión nos hacen tener cada vez que se montan aquí y crean ese ambiente. Qué linda, Usube, cómo te dejas usar por el Señor. Gracias, chicos, Dios los bendiga. Honra a quien honra merece. De verdad que lo que están haciendo, lo que estamos haciendo en CCF, conversamos el otro día con Lorena, la diversidad que estamos teniendo en alabanza, en enseñanza, en visitas, en nuevos miembros. Dios los bendiga. Alguien que nos visite por primera vez un miércoles CCF, todos de casa. Alguien primera vez que levante la mano sin miedo, sin pena, ¿ya nos visita? ¿Primera vez? Javier de casa. Gracias por tomarse un tiempo para su crecimiento. Le damos la honra al Señor. Le doy las gracias a Dios porque por medio de la pastora Carola me permite pararme frente a ustedes y dar un mensaje, y como siempre hago énfasis, el mensaje lo doy con palabra, y siempre que enseñamos, hemos dado discipulado, enseñamos a los chicos, siempre procuramos dar testimonio, porque tenemos que ser testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿ok? Podemos tener mucha teoría, muchos versículos, mucha palabra, pero si no mostramos al mundo lo que Dios está en nosotros, ¿cómo yo puedo hacer que el otro quiera lo que Dios me ha dado? Entonces eso es lo que hacemos estos días en CCF, en estos tiempos terrenales. Comenzando un poco, hacemos recuerdo que en la enseñanza anterior estuvimos conversando de 4 conceptos claves de la Biblia, que son la creación, la caída, redención, restauración. En este caso vamos a tocar un poco el punto 3, que es la redención, y para entender un poco, porque esto también yo lo necesitaba, tenemos que entender un poco los términos o la terminología. Redención, ¿okay? Fíjate que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de la tumba, venciendo a la muerte para siempre. Jesús pagó el precio para redimirnos, para que podamos ser liberados del poder y la pena del pecado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, experimentamos la paz y la comunión con Dios. Cristo murió por cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, todos estábamos en el lodo, todos nos fuimos de casa. Y Dios nos ama, Dios nos recibe, Dios nos perdona, pero a un precio que fue su único Hijo amado, y es por quien hoy en día nos hacemos llamar cristianos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Venía un poco también con recordar los términos. Entiéndase redención un poco a nivel intelectual. Redención del prefijo re, de nuevo, y emere, comprar. Literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o un cautivo. ¿Quién se siente identificado? Éramos esclavos y estábamos cautivos del pecado. O bien, para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Ahora, el término redención, trayéndolo a lo que nosotros practicamos, la redención constituye uno de los dogmas centrales del cristianismo, que reconoce a Jesucristo como el Redentor, pues murió en la cruz para salvar la humanidad de la muerte y abrirle las puertas del reino de los cielos en un sacrificio por amor a la humanidad. Ese es nuestro Cristo, nuestro Redentor, quien abrió las puertas del reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en la tierra, y lo reconocemos como nuestro único Señor a través de Cristo. ¿Okay? Y entendamos un poco también lo que es el dogma. El dogma es son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión y la distinguen de otras religiones. Por tanto, los dogmas no son ideas sujetas al cambio ni consenso. Nos explicaba la pastora Cintia hace una semana, a la palabra no se le quita ni se le agrega, la palabra es como es. La palabra fue, es y será. Eso lo tenemos que tener claro, y en eso nos afianzamos. Entonces, con todo este tema de lo que estábamos hablando del tercer concepto de redención, la enseñanza de hoy está enfocada a Cristo, a Jesús, pero más a los 12 de Jesús. Jesús tuvo su propósito, Jesús tuvo su misión. Y obviamente yo entiendo, yo sé que él tiene la potestad, la capacidad de haberlo hecho solo, pero Él se equipó con 12, los 12 de Jesús.
¿ok? Porque ¿qué hacía él? Él fue mucho testimonio para lo que él hacía, daba o enseñaba. Los otros 12 lo impartieron, lo fueron mostrando también, porque eso es lo que es ser testimonio, o sea, ver realmente en mí el cambio. También podemos decir que, ¿quién sabe cómo era yo? Nuestros más cercanos. El más cercano es el que sabe cómo eras tú y puede ver realmente lo que eres hoy en día. ¿Ok? Yo puedo estar parado frente a ustedes, bueno, ya me conocen porque yo siempre les expongo mi vida, ya me conocen realmente muchas cosas de mi vida, pero lo hago ¿por qué? Porque quiero ser testimonio de lo que está haciendo Dios y Cristo en mi vida. Entonces fíjense, el propósito de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, totalmente, todo. Y yo estaba perdido en tantas cosas que ya sabemos el propósito, por qué nos trajo a Bolivia. Pero yo ahora es que yo le doy la honra y la gloria siempre a Dios y hoy con las alabanzas todas a Cristo, de verdad que fue un momento, una conexión, porque Él nos buscó. Estábamos perdidos y siempre tenemos que buscar al que está perdido. Así sea uno que salvemos. Eso es fiesta, eso es gloria para Dios. Eso es la encomienda, salvar así sea a uno. Yo tengo, gracias a Dios, estamos en CCF hace más o menos 3 años y algo. Y siempre he estado ahí en multimedia. Y yo a veces pensaba que mi trabajo en qué aporta al reino de Dios, en qué aporta a su causa. Y yo decía, bueno, yo hago los YouTube y no sé, no me sentía que participaba, que era parte de. Pero de repente fui hablando con personas que han venido a congregarse con nosotros, que son familia, y algunas me decían, yo vengo porque escuché los YouTube de la pastora. Y yo, wow, sirve el trabajo. Entonces, nunca pienses que lo que haces no va a aportar o aportará en una medida o X. Hagamos el trabajo, hagamos la encomienda, porque nosotros somos hoy en día parte de ese equipo de la misión de Jesús. Entonces, cuando tú pienses que no estás haciendo, créeme que estás haciendo. Sé ejemplo, sé testimonio. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto solo lo podemos creer con fe, con nuestra fe. Ten fe de que si tú eres parte del equipo de Cristo, tú tienes autoridad sobre espíritus inmundos. Tú puedes sanar toda enfermedad y toda dolencia, pero con fe. Ten fe, hazlo. Hemos palpado, hemos sentido muchas veces cuando oramos por X o Y motivo, con fe se activa. Entonces Cristo nos dio eso, ya nos llamó. Nosotros considerémonos. Yo les preguntaba a los chicos el otro día, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué consideras tú que es ser cristiano? Una respuesta fue, es que bueno, yo soy cristiana porque yo no soy religiosa, yo no me complico, yo no me sigo. ¿Tú por qué eres cristiano? Porque sigo a Cristo, simple. ¿Qué es ser cristiano? Seguir a Cristo, simple, con tus actos, con tus ejemplos, seguir a Cristo. No tenemos que defendernos, tenemos un Padre, un león que va delante de nosotros y nos defiende. Tú simplemente actúa. Ahora fíjense, esto también... ¿Se acuerdan que la enseñanza anterior nos aprendemos nombres de presidentes, mujeres, hombres, de dictadores, de todo? Nos sabemos los nombres de los 12 discípulos. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el de Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Estos son los 12 nombres. Me estoy tratando de proponer, o me lo tengo que proponer, aprenderme los 12 nombres. Porque no sabemos de los 4 evangelios, pero no sabemos al pie de la letra los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y a veces nos confundimos, porque también luego están los dos Judas. ¿Okay? Y también a veces da miedo cuando vemos Judas el Iscariote, el que lo traicionó. Nosotros estamos viendo The Chosen, y The Chosen es una interpretación videográfica de la vida de Jesús en los tiempos un poco actuales a nivel de producción, y cuando entró el personaje de Judas, ya uno se siente como un miedo, un rechazo, un algo. Pero Judas tenía un propósito. Si Judas no lo hubiera vendido, Cristo no se hubiera entregado por nosotros.
Entonces tenemos que entender también los propósitos de las personas, para bien o para mal. Si Judas no lo hubiera vendido, Cristo no lo hubieran crucificado. Entonces ese fue su propósito, que tuvo una condenación, sí, pero para eso vino. Así como Jesús vino a redimirnos, Él lamentablemente vino para eso. Entonces, ¿qué tenemos con los 12 discípulos? Son diversos, son variedad. Bueno, esta es la serie, esta es de Chosen, gracias a Laurita que no está por acá, pero en el YouTube que nos escuchen. Esta es la serie de Chosen, los invito a que los vean, siempre le digo a los chicos que la vean porque de verdad es que una serie muy, muy llamativa, muy bonita. Sigamos. Jesús llama a 4 pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores. Y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Fíjense cómo él ya empieza, y él ya lo sabía, pero él va caminando y él va viendo personas y él los va llamando, y un poco lo que conversábamos ayer con Javier en la reunión de los varones, ellos escucharon la voz de su pastor. Esas ovejas escucharon la voz de su pastor y sin dudarlo dejaron su trabajo, dejaron su papá y lo empezaron a seguir. No sabían para qué, pero él ya empezó a llamar: sígueme, ven, tú estás siguiendo a Cristo, Cristo ya te está llamando. Cristo te está diciendo: sígueme. Si estás acá hoy en día es porque Cristo te está diciendo: sígueme, sígueme, ven, te necesito. Tenemos una misión. Estás acá es por algo. Fíjate aquí, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudio ni cultura. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿A qué quiero llegar con esto? Eran pescadores, no eran estudiosos. A mí me costaba, yo no me imaginaba nunca aquí adelante porque yo no tenía conocimiento, no me imaginaba nunca acá. Entonces, nunca dudes porque Dios va a darte eso que tú tienes. No tengas miedo de pararte donde sea a hablar de Jesús. Aquí en la casa, amén, gloria a Dios. En la casa lo hablamos con confianza porque estamos entre hermanos y me puedo sentir cómo hacerlo, pero es allá donde tenemos que hacerlo. Es allá donde está el necesitado. Aquí nos curamos, aquí nos levantamos, aquí hay presencia, aquí Dios sana, levanta, restaura, pero tenemos que ser pescadores de hombres, así como Cristo llamó. Entonces, medita hoy si estás atendiendo la voz de Jesús. ¿Estás atendiendo realmente su llamado? ¿O estás simplemente siendo un oidor? Suena fuerte, pero hay que hacerlo. Tienes que salir adelante. Los 12 de Jesús. Después de esto, Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví. Y estaba sentado en un lugar donde se cobraban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo, siguió a Jesús. Un cobrador de impuestos, un estudiado de los números, alguien que tenía un cargo, que representaba algo en esos tiempos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Podrás ser una persona que te consideras que no sabe, porque eso es un ataque mental tuyo, o puedes ser una persona con doctorados, con títulos. Dios igual te va a usar. Dios igual te está llamando. Dios te está diciendo: sígueme, vamos, pesquemos hombres. La sociedad está necesitada de personas como nosotros, que seamos testimonios y los traigamos a los caminos de Jesús para que se puedan sentir o palpar lo que es el reino de los cielos en la tierra. Más tarde Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor a Jesús y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se vuelvan a Dios. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que somos. Nosotros iluminamos aquí, pero donde necesitamos estar es allá. A ver, también se lo he comentado a los chicos. Ahorita hay que aceptarlo, la sociedad el enemigo se está llevando a la sociedad, a la juventud por delante. Hay mucha fiesta, hay mucho vicio, hay mucho juego, pero tú no puedes apartarte. Tú tienes que ir
Y con tu testimonio tú puedes estar en una fiesta sin drogarte, sin alcoholizarte, sin fumar cigarrillo y ser alegría, vida. Y eso los demás van a decir, ¿por qué el que no está consumiendo lo que yo estoy consumiendo, por qué él está disfrutando? Entonces es cuando tú le puedes decir, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. O simplemente puedes estar mentalmente orando, liberando, desatando, porque ya Cristo nos los dijo hace rato, nos dio potestad, autoridad para ir en esos lugares de oscuridad y una palabra. La palabra tiene poder. Señor, sánalos, límpialos, libéralos, quítale. Y lo puedes hacer. Si tu fe te lo permite, creer que lo vales y lo vas a hacer, lo puedes hacer. Entonces seamos eso, no nos escondamos en casa o en la iglesia, porque recuerden que la iglesia es para fortalecernos, para salir a la batalla, como decía Julie hace 2 semanas. Estamos ahorita con lo del día de una batalla. Esto no es juego, es espiritual, ya estamos viendo los ataques. ¿Okay? Entonces tengamos autoridad y tengamos potestad para poder ser considerado uno de los 12 de Jesús en los nuevos tiempos. Fíjense este qué bonito. Lucas, el médico amado, los saluda y también demás. Un médico también había en los discípulos. Habían pescadores, habían contadores, habían médicos y habían otros más, pero ahorita solo estamos documentando los que tengo en la Biblia para no irme a la teología. ¿A qué quiero llegar con esto? Que va a haber diversidad. Necesitamos, la humanidad, los seres humanos somos diversos. Hay unos que se sienten más identificados con la pastora Cintia, todos nos sentimos identificados con la pastora Carola, otros se identifican con Julie, otros se pueden identificar conmigo. ¿Por qué? Porque es eso. Hay diversidad en la sociedad, hay diversidad en la iglesia y hay diversidad de personas que llevamos la palabra. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso esos 12 no podían ser todos unos iguales a los otros, porque ¿cómo vamos a pescar diversidad en las calles si no podemos tener cada uno los dones o talentos que nos ha dado Dios para poder usarlo y para poder ser pescadores de hombres? Entonces recuerda esto, tienes la capacidad con tu fe, activando tu fe, de llamar a alguien a la salvación. Y si tú estás acá, cree que Cristo quisiera que tú estás acá. Cristo está ahorita acá. Donde dos o más estén en reunión, mi nombre, yo estaré allí. Y Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo te ama. Cristo está esperando a que te actives, que seas, que hagas. Hay que salvar gente, hay que salvar almas. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para nosotros, antes, por lo menos yo, los domingos era Fórmula 1, fútbol, fijo, ley, Fórmula 1, fútbol. Desde que llega a Bolivia, los domingos se han convertido en venir a alabar al Señor y a glorificarlo y a escuchar palabras y a alabarlo y a danzarlo. Porque no es mi voluntad la que tengo que hacer, es la de Él. ¿Y qué me invita a Él? ¿Qué me dice Él en las Escrituras? Congreguen, congreguen, congreguen. Porque congregarse, por más que estés sentado, estás doblegando tu cuerpo, estás doblegando y espiritualmente se está llenando tu espíritu, estás agarrando y te estás llevando bendiciones, te estás protegiendo. Entonces, si Cristo lo hizo, nosotros somos seguidores de Cristo. Si Cristo dejó de hacer su voluntad para hacer la voluntad del Padre, del que lo envió, nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Seamos hacedores de la palabra. Fíjate esto, cuando él ya tenía su equipo armado, él ya dice, hay un momento en donde ya, hay que mandarlos, los envía a hacer la comisión, lo que tenemos que hacer nosotros, a llevar el mensaje, a llevar la palabra. Él agarra y los envía. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Lo que de gracia recibimos, de gracia demos. Eso es lo que nos dice y nos vuelve a recordar. Tenemos potestad, tenemos capacidad, tenemos poder. Podemos sanar, podemos resucitar, podemos limpiar, pero es con fe, fortalécete. Necesitas fe. Ora a las 5 de la mañana, mira, desde las 3, 4, 5, párate, arrodíllate en el piso, clámale a Dios, ayuna, necesitamos ayunar. Hoy fue una convocatoria de día de ayuno porque estamos para el día de, pero ayuna por tu propia voluntad, por tu propio crecimiento, para que te llenes del Espíritu, doblega la carne. La carne hace que el Espíritu se apague
y somos carnales, somos humanos, pero tenemos el poder de poder decirle al cuerpo, no quiero esto que me tiene dominado, ya yo no soy cautivo, porque vino alguien que me liberó, pero yo también tengo que poner de mi parte. ¿Ok? Yo también tengo que orar y ayunar. Los invito, hagan ayuno. Los ayunos son increíbles. Le comentaba a Javier, hay grupo de hermanos que estamos ayunando y es increíble lo que se siente cuando lo estás buscando. Yo en lo personal sé que la palabra dice que no hay que decirlo, pero yo ando ayunando desde el lunes y se los he dicho. Cada vez que me toca pararme aquí, yo tengo que hacer ayuno, tengo que hacer oración y por caminar derechito, porque ¿cómo vengo a decirles a ustedes que hagan algo si yo no lo estoy practicando? Entonces estos 3 días para mí han sido muy increíbles porque estoy comiendo una sola vez al día y me siento con una energía y con un power. Entonces los invito a eso, ayunen por favor, doblega la carne, párate temprano, párate en la madrugada. Por 3 días que no desayunes, almuerces ni meriendas no te va a pasar nada. Cristo también lo dice, no solo de pan vive el hombre, de palabra, aliméntate, alaba, búscalo. A veces uno se pone regañón, no sé por qué. Creo que es aquí el sitio, ¿no? Los 12 de Jesús. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Yo sé que hay que insistir, pero también hay que también ser obediente. O sea, si ya tú tocaste, ya deja el trabajo a Dios. Ya tú sembraste, igual que las parábolas, ya tú lanzaste la semilla. Si la flor creció, la planta creció, fue parte del corazón de la persona que escuchó y que Dios la regó. Pero sacúdete y sigue. A veces nos desanimamos, a veces creemos porque vamos un día a hablarle a alguien de Dios o algo, no te recibió, ya tú te desanimas y te vuelves a guardar. No, sacúdete los pies y sigue para el otro lugar, sigue a la otra oficina, sigue al otro vecino, sigue a la otra casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. ¿Cualquier parecido con la realidad? Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los que los entregarán a las autoridades los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Fíjate esto, antes era difícil. Hoy conversaba con una hermana. Ahorita, ¿cuál es el sufrimiento? Ay, que me va a señalar, que qué pena. No, antes los mataban, antes te metían preso. Cristo. Ahorita, ¿qué te impide hablar de Cristo? ¿Qué te impide mostrarle al mundo lo que ha hecho Cristo en ti? Y también porque la bendición que vivimos en un país donde no hay esa persecución. Hoy en día hay 300 millones de cristianos perseguidos en el mundo, es la iglesia perseguida. Hay países obviamente donde no puedes abrir una Biblia porque muerto. Entonces, la tenemos fácil. Es orar, es ayunar, es llevar la palabra. Doblega la carne, doblega el orgullo. Ríndete a sus pies. Es sencillo. Cuesta, pero es sencillo, porque cuando tú ves los beneficios, dices, wow, tanto tiempo que me perdí esto, y tanto que me lo decían, y no escuchaba. ¿Pero por qué? Porque no lo pusiste en práctica. Pero cuando les entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los que les decía hace rato, no teman que van a hablar. A mí me pasa, yo a veces vengo con las láminas, tengo unos apuntes, pero fluyo. O sea, deja que Dios habla a través de ti. Porque si hablo yo desde la carnalidad, no va a fluir, no te vas a llenar. Entonces tenemos que dejar que Él fluya a través de mí y no tener miedo. Si tú eres sincero, Dios quiere hablar de ti, pero no sé cómo hacerlo, no he leído la Biblia, Él ya te va a poner palabra. Y más que palabra, te va a poner actos. Porque un acto demuestra más que una palabra. Seamos hacedores. No oyedores, sino hacedores. Los 12 de Jesús. Fíjate, esto también es una recomendación que nos da Jesús. Ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de la familia? Nunca te quieras sobreponer por Cristo, por Dios o por tu autoridad, por encima de una pastora, por encima de tu jefe, por encima de tu maestro. No,
Confórmate con llegar hasta su nivel, porque ahí está la carnalidad, ahí está el humano. El humano siempre quiere poder, quiere más. No, Cristo te está diciendo, llega hasta ese nivel, ya con que seas maestro está bien, no trates de superarme. Él es el gran yo soy, Él es el único. Amén. Los 12 de Jesús. Jesús también, en sus enseñanzas, Él dio mucha enseñanza. Él era un estudiado de la palabra, obviamente era judío, sabía muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, él estuvo con los grandes de 12 años, dice la palabra. Él era como que el que llevaba una reunión. Imagínense, aquí un chico de 12 años, todos cautivados escuchando al chico. Solo Dios. Entonces Jesús era muy estudioso de la palabra, pero él siempre fue testimonio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos de Jesús, seamos mansos y humildes. Y esto para mí totalmente. Y si no estuviera Julie es la que me cable a tierra. Hay que ser manso y humilde. Tenemos que entender que muchas cosas son espirituales, no son carnales. Tenemos guerras contra huestes y potestades, no con las personas. Seamos mansos y humildes. Te vienen a insultar, a atacar, manso y humilde. O como decía más atrás, astutos, pero también sencillos. No puedo atacar como los serpientes, pero astuto, y por ahí mansito te doy una palabra que psicológicamente dicen eso, que cuando una persona te viene a gritar o algo y tú le contestas como que sí, o sea, se la baja, la otra persona reacciona de otra manera. Entonces seamos mansos y humildes. Si Jesús lo hizo y nosotros nos llamamos cristianos, nos hacemos llamar seguidores de Cristo, tenemos que ser mansos y humildes, aceptar, reconocer los errores. Si nos critican, que nos critiquen. El otro día llegaba aquí el día de la subasta. Jimmy, estábamos hablando para ti, yo, que hablen, bien o mal, pero que hablen. Eso quiere decir que eres importante para alguien. Entonces, no se pongan mal si les critican o algo. Porque ¿sabes qué es más importante? Lo que piensa Dios de ti que lo que puede pensar tu prójimo. ¿Okay? Eso es lo importante. Que te importe más lo que piense Dios de ti por tus actos, por tus palabras, por lo que hay en tu corazón, que por lo que pueda pensar tu hermano. Es difícil, pero se puede. Este testimonio de Jesús es muy interesante, es un poco... Aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjate el testimonio de lo que hizo Jesús a Pedro, Juan y Jacobo. Vamos a decir que sus tres cercanos. Por encima de los 12 hay más. Él tenía su círculo de 12 y encima tenía su círculo cercano. Eso lo vimos con Nelson Cárcamo, los círculos. Obviamente el ser humano tiene eso. Aquí en la iglesia yo los amo a todos, los quiero a todos, pero tengo mi círculo cercano donde me siento con más confianza. O puedo compartir más. Es normal, porque así es la sociedad, o es la psicología del hombre. Jesús a estos 3, a Pedro, Juan y a Jacobo, le mostró la capacidad que él tuvo de transfigurarse físicamente, de que Dios entrara en él y brillara, de que él tuvo la capacidad de llamar a Moisés y a Elías para hablar con él. ¿Qué le habrán dicho? Solo entre ellos. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabían lo que estaban diciendo. Ellos quedaron tan cautivados de esta presencia, de esta majestuosidad, que ellos pareciera que estuvieran como alucinando, no sabían lo que ellos decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vino una voz de la nube y decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. A Cristo escucha, a Jesús escucha.
Deja de llenarte de las críticas de la televisión, de las cosas. Escucha a Cristo, escucha a Jesús. Búscalo en la madrugada, 3, 4, 5 en la mañana. Párate, ora, búscalo. Él te va a hablar. Y si no lo escuchas audiblemente, va a poner personas, va a poner canciones. Pero si no lo buscas, ¿cómo lo vas a oír? Entonces búscalo. Aquí está, se los dijo el Padre a ellos tres. Este es mi hijo amado. Fíjate que tanto el impacto que no hablaron por eso como por 3 días. Lo que yo le comentaba cuando se abrió el rayo de sol cuando me bauticé, que yo no lo quería, pero está pasando. Pasa. Lo sobrenatural existe. Lo espiritual existe. Busquémoslo, amemos más de eso. Me disculpa, se ve muy rápido, pero tenemos la actividad de la rifa. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De nuevo, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí él ya se estaba despidiendo. Aquí ya en lo terrenal, ya Cristo les estaba anunciando que se tenía que ir. Y fíjate quién les lo entregaron: los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que buscar mucho la palabra, mucho del Espíritu Santo, porque los teóricos a veces te pueden confundir y te pueden mandar a crucificar, pero ya entendemos que ese era el propósito de Jesús. Fíjense por qué. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Mira Pedro como Pedro, en quien él fundamentó la iglesia, su piedra, su head cornerstone. No lo haga, Jesús. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de delante de mí, Satanás. Mira qué osado Satanás, que usó a Pedro para evitar, para tratar de limitar de que Cristo hiciera lo que tenía que hacer. Y si Cristo no hubiera estado entregado, no hubiera sabido su propósito, se deja convencer. Porque ¿qué le está diciendo Pedro? No dejes que te maten, quédate con nosotros, quédate aquí en las bodas de Canaán, quédate con los peces, con los panes. Y él dijo: no, quítate de mí, Satanás. ¿Y a qué quiero llegar? El enemigo puede usar al más cercano tuyo para jugarte una piedra de tropiezo, para que caigas. Tengamos discernimiento y sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? Con ayuno y oración. Cuidémonos. Hasta cualquiera, si abrimos una puerta, Satanás se nos mete. Qué osado fue de usar a Pedro, alguien que Cristo puso su confianza en él. Mira quién quiso usar para que fuera piedra de tropiezo. Y no seamos piedra de tropiezo. Y aquí no simplemente estoy diciendo que te quites delante de mí, Satanás. Quita tu Satanás de tu vida. Tu Satanás no puede ser otra persona. Puede ser un adulterio, puede ser un vicio, puede ser pornografía, puede ser droga, puede ser licor. Ese es tu Satanás. Entonces grítate a ti mismo: quítate de dentro de mí, Satanás, en el nombre de Jesús, y líbrate de ese pecado. Quítate eso. Deja ya de ser un esclavo. No seas más un cautivo. Tienes el poder de decirte a ti mismo. Y una de las mayores cosas que dicen a las personas que teníamos vicio, que tienen vicio, es reconocer que tienes un vicio. Reconoce cuál es tu falla. Criticas, juzgas, chisme, roba, vicio, cosas visibles, cosas ocultas. Primero reconócela, entrégasela a Dios y saca a Satanás de tu vida. Saca a Satanás de tu casa, de tu familia, de tus finanzas, de tus estudios. Él está ahí. Mira dónde estuvo, al ladito de Jesús, usando a uno de sus cercanos. Todos somos pecadores, todos tenemos fallas, pero si yo me arrepiento, si yo lo exhibo, si yo lo muestro, si yo lo reconozco, Dios nos exalta, Dios nos libera. A veces tenemos también maldiciones generacionales. Ora por ese antepasado tuyo que no lo conociste, no sabes qué. Ora, límpiate, quita eso, porque el enemigo se agarra de eso para venir a estorbar. Vino a matar y a destruir, a separar, pero Cristo vino a levantarnos, a respaldarnos, a salvarnos. ¿Estás siguiendo a Cristo con propósito en tu vida? ¿Lo estás siguiendo realmente con propósito en tu vida? ¿Somos cristianos porque venimos y escuchamos?
o somos cristianos porque lo seguimos con un propósito. El propósito que te lo revele Dios. El propósito no te lo va a decir un pastor, un predicador, una persona al lado tuyo. El propósito te lo va a decir Dios. ¿Cómo? Nuevamente, ayuno, oración. Entrégate, suéltate, déjate a Él. ¿Ok? ¿Lo estás siguiendo con propósito en tu vida diaria? ¿He depositado realmente mi confianza en Cristo? ¿Realmente crees en Cristo? ¿En Dios? ¿En el gran yo soy? ¿Confías en que Él tiene el control de todo? ¿O quieres tú todavía seguir teniendo el control de lo que no puedes controlar? Suéltalo, entrégaselo. Créeme, Él vino es para darnos amor, vida, plenitud, pero nos cuesta como humanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No aborrezcas a tu hermano, no critiques, no juzgues. Como ya vimos antes, todos somos diversos, todos somos distintos. No pretendas que todos sean como tú o que tú quieras que todos sean como tú. Deja la identidad única de cada quien. Todos somos únicos. En amor a Cristo todos somos Él, pero aquí en lo terrenal cada quien tiene su manera de ser, su manera de hablar, su manera de enseñar, su manera de cantar. Ayer conversaba, estos artistas internacionales, Daddy Yankee, del mundo, millones de seguidores, se convirtió. Ahora, millones de seguidores escuchan alguna canción cristiana porque Él se convirtió. Y hay otros pastores señalándolo. No es lo que nos pidió Cristo. No señales, deja que Dios trabaje con Él. Él lo está usando para algo. Lo mismo con Nacho, el de Venezuela, no sabía. Nacho también está cantando música cristiana. Entonces, ¿sabes? Qué bien que Dios los saque del chancho, de la oscuridad y los traiga luz. Obviamente son procesos, pero solo Dios para su majestuosidad y decidir a quién usa o no para traer traer personas a su reino. Entonces no critiquemos, no juzguemos. No es de Dios, como dice Víctor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De lo que tengas, si ves a alguien que necesita, dalo, porque tú sabes que Dios te va a dar más. Desprende, suelta. Puede ser monetario, puede ser un pan, puede ser un abrazo, puede ser una palabra. Lo que tengas, que de gracia has recibido, de gracia dalo. El lunes yo me estaba preparando para la enseñanza y recibo una comunicación de la pastora. Jimmy, hay un chico que hace años conocimos, hace unos meses. Está necesitado, por favor, puedes atenderlo. Y yo, si son cosas de Dios, no le digas que no cuando Dios te invita a hacer algo. Y yo, bueno, pastora, ya lo escribo al chico porque él solo tenía el día libre el lunes. Y voy. Nos sentamos ahí en Café Amé, en la San Martín. Y es una persona que es cubano, es un extranjero. Yo me identifico obviamente mucho con los extranjeros. Y me siento a hablar con él y él me comenta que él se está arrepintiendo de un pecado que tiene muy común. Y bueno, empieza a hablar. Y yo, bueno, le empiezo a dar testimonio. Más que llegar con una Biblia y versículo, le empiezo a contar lo que ha hecho Dios en mi vida. Obviamente con uno que otro versículo. Y yo veía que los versículos, él los cerraba, él los sabía. Y él me dice, gracias por el tiempo que me estás dando y más que todo, sobre todo, gracias por el testimonio, porque me estás mostrando que Dios, yo quiero lo que Dios te dio a ti, yo quiero lo que Dios está haciendo contigo. Y yo, wow, claro, encima, amén, gloria a Dios. Encima yo con mi tema y mi ayuno me sentía un fire. Yo, bueno, Dios, úsame, o sea, que fluya, o sea, y es eso lo que tenemos que hacer, que tu testimonio, que tus acciones hagan que otro vuelva a casa. Él es un chico que desde niño es una familia cristiana y siempre se ha alejado de Dios y Dios lo llama y Dios lo atrae. Entonces yo le dije, el hijo pródigo, o sea, Dios te recibe, Dios te ama, vuelve a casa. Y para mí fue espectacular porque imagínense 2 personas, 2 señores, 2 hombres orando ahí en Amén. Esta es otra, que me quité el tapú por orar en la calle, orando ahí por el hermano. Y yo, imagínate aquí, ahí en Amén, en la San Martín, donde la sociedad, pero que no te importe lo que la sociedad te va a decir, que te importe lo que tú vas a hacer a una persona para que vuelva a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo me permito siempre y les quito de su tiempo para comentarles testimonio de mi vida, porque
Es lo que siento que Dios me está usando. Entonces, primero que nada, recordemos que somos parte del equipo de Jesús en esa misión. ¿Ok? Tenemos una misión, tenemos que hacerlo. Nos dio las herramientas, Él nos los dijo, nos dio las herramientas, tenemos potestad. Hazlo, sana, ora, cura. Activa tu fe, activa tu fe. ¿Cómo? Oración y ayuno, altar de adoración. Dos testimonios más antes de seguir avanzando y hacer la oración, porque tenemos una actividad. Como comentaba, yo tengo casi un poco más de 3 años congregando aquí en CCF, sirviendo en multimedia. Cada año he estado ahí sentado cada miércoles, cada domingo, maravillado, haciéndolo con amor para Dios, entregado sin quejarme, sin criticar. Cada año tiene alrededor de 50 miércoles. Quitando los de Navidad, son 48 miércoles por 2 años y medio. Son 100 y pico miércoles allí que pasan sabroso, porque es para Dios que he estado trabajando. Tenemos la bendición de que ahora contamos con Dayana, con Selena, con Oscar Luis. Y este año le pedí permiso a la pastora porque vino un predicador internacional. Vino Dante. Dante lo conocí en esta iglesia porque me habían hablado de él. Lo escuché. Le pidió permiso a la pastora, se nos da permiso, porque hay que respetar a la autoridad. ¿Okay? Entonces, yo que siempre estaba acostumbrado a verme acá, no vino, se fue a la iglesia. No, pedí permiso, está Selena y está Dayana. Pero este día me llama mucho la atención, me causa mucho esto que pasó. Tomamos un taxi y ya llegando en el taxi allá, el taxista nos dice, ¿quién viene? ¿Qué hay? Este gentío. Yo, oye, un pastor que se llama Dante Gebel. Van a dar un culto. No, no es un culto, es una enseñanza, una vivencia que él va a dar. Y él me dice, qué bueno que haya tanta gente de Santa Cruz que venga a escuchar un pastor. Porque de verdad que era un gentío auto. Me conseguía muchos hermanos en la cola y todo, yo seguía. Cuando nos bajamos del taxi, yo veo la cola y empiezo a caminar y lo que nunca, un señor agarra y me mira a los ojos y me dice, tienes que montarte en un auto para entrar, porque la cola está lejísimo. Yo, ¿para qué me dice? Ya me lo metió en la cabeza. Yo me asomo para allá, de verdad la cola está lejísimo. Y yo, Julie, me dice, vamos a hacer la cola. Y yo, no, nos tenemos que montar en un auto para entrar. Pero tú estás loco, ¿cómo te vas a montar un auto de quién? Llamé a una hermana, ¿dónde está? No hemos llegado, no importa. Jimmy, vamos a hacer la cola. No, Julie, hay que montarnos en un auto. Yo no voy a hacer esa cola allá. Mira, nos montamos en un auto aquí y entramos. No. Yo, Julie, le dije, te lo juro, le dije, uno solo, Julie. Un solo intento y si no es, no es. Ya, está bien, pero vete más para allá para que no te vea el seguridad. Ya, bueno, está bien. Empiezo a buscar a mi cómplice. Pasa, todos vidrios cerrados. Y veo mi cómplice. Veo un auto, vidrio abajo, y me acerco. Claro, Julie me dice, ¿quién te va a montar con ese acento extranjero en un auto, unos extraños para entrar a un lugar? Pero yo en mi mentalidad de que soy cristiano, oye, es un evento de Dios, de Cristo, que va a haber maldad. Pero ya sabemos que hay maldad porque Satanás se mete en las personas que están cercanas a Cristo. Entonces tengamos cuidado. Bueno, me acerco a la ventana. Señora, buenas noches, disculpe, yo tengo mi entrada con mi esposa. ¿Será que nos podemos montar para entrar con usted en el auto? Y me dice, Víctor. Y yo, Wendy. Resulta que era una conocida y llamo a Julie que estaba con otras hermanas y le dice, vénganse que conseguimos auto y nos montamos en el auto, nos evitamos 2 horas de cola, pero el propósito era el siguiente. Esa señora iba en el auto, perdió su trabajo, se divorció, es la ex esposa de un primo de Julie a los que yo les llevo las computadoras, los sistemas, tuve mucha conexión con ella. Y ella nos cuenta, ya cuando estamos adentro, que ella iba en el auto y no tenía dinero para pagar los 20 pesos para entrar al parqueo. Y ella decía, Señor, por favor, solo tú, Señor, tú vas a hacer algo para yo entrar. ¿A quién mandó? Mira, llego yo, señora, disculpe, porque claro, pues yo le di 20 pesos, le dimos 20 pesos y no obstante, esa señora necesitaba consejería y usó a Julie, me usó a mí de canal para que esa señora consejería. Y estábamos afuera en Dante, pasando, saludando, hola, y nosotros ahí trabajando para el Señor. Lo que yo pensaba, amén, lo que yo pensaba que iba a hacer para relajarme, para no estar en multimedia, no, vas a seguir obrando para el Señor. Cuando trabajas para Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo increíble es que este señor, Dante, cuando termina su show, dio una bendición para Bolivia tan bella y estaba mucho con la enseñanza de nuestra pastora, Deuteronomio, las bendiciones de Deuteronomio. Ese señor cómo bendijo. Yo, esto es de Dios que yo tenía que estar aquí. Yo sé que yo no estoy faltando a mi iglesia, a mi pastora, yo tenía que estar aquí con el propósito de ayudar a esta señora
y por recibir esa bendición. Tú no te imaginas lo maravilloso que es recibir bendición de una persona con tanta unción. Ese Señor tiene unción. Ese Señor bendice a miles de personas a nivel mundial. Bendice más que el que lo critica. El que lo critica no bendice a una persona. Entonces, ¿qué tiene de malo ir a escuchar un enviado de Dios? O sea, un ungido de Dios. Tu fe te va a permitir apartar lo malo y agarrar lo bueno. Y él en ningún momento usó versículos. Todos fueron parábolas. Y él se burlaba. Aquí están todos los religiosos que creen que yo voy a sacar versículos. Aquí voy con un versículo. Y yo me quedaba. No había versículo, nada. Eran puras parábolas, pero así le entras a la sociedad. Así le entras al mundo. No tiene que ser a punta de versículo. Tiene que ser con palabra, con testimonio. Antes de cerrar. Ya les había comentado que estábamos en una empresa montando el sistema. Habían como 30 personas allí. Y el gerente, el que está al lado mío, dice, bueno, aquí estamos con Jadetec, el sistema, voy a dar unas palabras y luego quiero que Jaime hable del sistema. Y ahí mismo, no sé cómo, ora. Yo, ¿cómo que ore? O sea, yo puedo orar en la iglesia con mis hermanos porque me siento como pez en el agua. Pero ora. Me dice, ¿cómo voy a orar yo ahí en el mundo? Nada. Me paré y de verdad que siempre Jesús les preguntaba a las personas que sanaba, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Entonces Él permitía. Y yo agarré y les pregunté, ¿puedo orar por ustedes? Y de verdad que todo el mundo como que, sí, se cerraron. Y ahí oré. Y primera vez en mi vida que yo oro y hablo y doy ejemplo frente a tantas personas en el mundo. Y es lo que tenemos que hacer. No tengas miedo. Normalmente el que tiene que cambiar el escenario. Yo vengo a una empresa externa a montar un sistema y encima les voy a llevar la palabra. Sí. Porque si Dios te respalda, sí va a ser. Y yo me he sentado a almorzar con varias señoras y les doy testimonio y se quedan, los he invitado a CCF. Ya está tocando la puerta. Cristo está tocando. Si ellos abren, entró y recibió y cenó con ellos. Pero ese es el trabajo. Al Señor le conté también mi testimonio. Me dice, tienes que escribir un libro. Yo, no, ¿qué libro? Dios es el que está haciendo las cosas. Porque claro, los que han escuchado mi enseñanza saben ese testimonio. Pero es lo que les digo. Siempre van a escuchar de mí palabras, versículos, lo que Dios me revela y cómo lo plasmo en la sociedad. Dios quiera me siga usando. Este chico que hablamos el lunes, gracias a Dios, Dios quiera congrega acá, va a hacer lo posible para buscar espacio para Dios, porque es todo trabajo, pero tiene un arrepentimiento tan genuino, porque él decía, yo lloro porque no quiero hacer más lo que hago. Tiene un pecado carnal muy fuerte y yo, qué bueno que lo reconozca y que te es triste por dentro porque eso es tu espíritu pidiendo liberación. Y le dije, ¿cómo lo vas a liberar? Ayunando y orando. Tiene todos estos 3 días escribiéndome, Jimmy, ayuné, Jimmy, me oré, Jimmy, estoy ayunando. Yo, qué bueno, pero no es por mí, es por ti que lo tienes que hacer. Entonces seamos del equipo de Jesús, de los 12. Los invito esta noche a que aparten a su Satanás de su vida, a que lo reconozcan. Reconócelo, es normal, todos tenemos esa falla, tenemos pecado. Sácalo, que ya Satanás no tenga dominio de ti sobre ese pecado tuyo. Ya suéltalo, todos tenemos. Dios nos perdona, Dios limpia nuestros pecados. Los invito a que seamos realmente seguidores de Cristo, que seamos parte de los 12. No importa si sabes o no sabes Biblia, si tienes título o no tienes título. Sé un canal, déjate usar. Donde sea, trabajo, colegio, calle, vecino, micro, hasta con los taxistas ya me pongo a hablar de Dios. Entonces esa es la encomienda. Antes me daban pena y miedo, pero no tengas pena y miedo de ti, porque Jesús, ¿qué dijo? El que me niegue aquí en la tierra entre los hombres lo voy a negar yo allá arriba. Entonces no seamos eso. Yo quiero llegar al cielo y que Jesús me reconozca con mis pecados y defectos. Me dice, lo intentaste, veo el esfuerzo que estás haciendo. Eso que yo les decía los 200, 150 días aquí, encárgate de sus cosas que Él se encargará de las nuestras. Eso es lo que tenemos que hacer en todos los sentidos. Sigue a Cristo con corazón, con amor. Él te perdona, Él te ama. Este sábado tenemos un encuentro, los invito por favor, no por la iglesia, sino por ustedes. Anótense en el encuentro del día de... Es un día que nos vamos a apartar a Dios, es un día que vamos a orar, a alabar, a recibir palabra, 3 enseñanzas buenas. Y quisiera acompañar, si me acompañas, Tiago, y si nos acompañan. Esta canción un poco la veo como lo que va a venir el domingo. Ya Yuli nos comentaba que nos preparemos para la guerra cansa, pero tenemos a alguien que va por delante de nosotros y nos apoya. Cansado del camino,
sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Padre amado, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pido, Dios, que tú nos sumerges en tu espíritu, Señor. Tenemos corazones sedientos de ti, Señor. Estamos secos, Padre. La batalla es fuerte. Tenemos armaduras desgastadas, Padre. Pero tú renuevas nuestra fuerza, Señor. Así como tus misericordias se renuevan todos los días, Padre. Yo te pido y te clamo, Señor, por cada persona que está aquí esta noche, Señor, escuchando el mensaje del Señor. Que le hable, Señor, audiblemente, con personas, con canciones. Atráelo a ti, Señor. Quítale el miedo. Refuerza su fuerza, Señor. Moja su corazón que está seco, Señor, con tu espíritu. Sopla, Señor. Sopla de tu espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por CCF, Señor. Por Bolivia, por Santa Cruz, por nuestra iglesia, por nuestra pastora, Señor. Bendícela siempre, Señor. Que no se aparten tus ángeles de al lado de cada uno de nosotros, ni de familia, ni de familiares, ni de casa, Señor. Cuídanos siempre. Permite que podamos ir y volver en tu compañía todos los días, Señor. Y permite, Señor, que seas tú nuestro norte. Que seas tú donde yo tengo que poner la mirada. Que seas tú lo primero en la vida, Señor. Te amamos, Cristo Jesús. Te amamos, Jehová. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Desciende esta noche, Señor, de manera sobrenatural y fluye, Padre. Toca, Señor, toca a mis hermanos. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Renueva, Señor, su fuerza. Hazlos sentir amados, Señor. Porque tú amas, Padre. Tú amas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Bendice CCF en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.